Hola, buenos días. Soy Guillermo Martín, vicepresidente de Atención Primaria de la Asociación Española de Pediatría. Agradecer y dar la bienvenida a las personas que están aquí presentes y también a aquellos que nos siguen vía online. A continuación voy a presentar a los participantes en esta rueda de prensa, que son, empezando por mi derecha, Leticia Bazo Hernández, presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal; el doctor Fernando García Sala, presidente de la Fundación Prandi, junta directiva de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria, SEPEAD; el doctor Pedro Gorrochategui, presidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, AEPAD; está Isabel María Morales Gil, presidente de la Asociación Española de Enfermería Pediátrica, AEP; y a su lado está Aida Junquera García, vicepresidenta de la Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica, FEDAE. El por qué estamos aquí es para dar a conocer la situación actual de la pediatría y de la enfermería pediátrica en atención primaria, y para poner en valor la necesidad y el derecho de todos los niños a ser atendidos por aquellos profesionales que están mejor preparados para ellos en su entorno habitual, que es la atención primaria. Es por todos conocidos que existen en todo el país numerosas plazas de pediatría que están sin cubrir o que no están cubiertas por pediatras. Y también es conocido que existen diferencias en regiones de España en cuanto a la existencia de la figura de la enfermería pediátrica en atención primaria. Y también en cuanto al reconocimiento de la enfermería pediátrica, y lo referimos a la enfermería pediátrica formada por las unidades aquí presentes representamos los pediatras y más de 13.000 enfermeros. Vamos a continuación a empezar, y para ello vamos a exponer un poquito las razones por las que se hace esta rueda de prensa. Para ello, la primera de las razones es el derecho a la atención, y va a pasar a hablar a continuación el doctor Fernando García Sala. Gracias, Guillermo. Bueno, soy Guillermo, presidente de la Fundación Prandi de la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria y expresidente de la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria, SEPEAD. Veo que aquí estáis muchos periodistas y técnicos, audiovisuales jóvenes, y seguro que algunos de vosotros, seguro que son hijos. Mi pregunta es muy simple. Cuando vuestro hijo está enfermo, ¿a quién acudís? O mejor dicho, ¿quién os gustaría que acudiera a vuestro hijo? Estoy convencido de que la mayor parte de vosotros diría que evidentemente fuera un pediatra. Nuestro sistema de salud, con la figura de pediatra de atención primaria, es la envidia de familias de otros países cuando comparan lo que ellos tienen con nuestro sistema, a pesar de todos los problemas que estamos teniendo en la actualidad. Está demostrado que el profesional del pediatra es el profesional de confianza de las familias, confían mayoritariamente en él y son el referente junto con la enfermera pediátrica cuando acuden a nuestros centros de salud. Esto ya quedó plasmado en un documento que entregamos al Ministerio de Sanidad del año 2018, respaldado por más de 218.000 firmas, cuando la doctora Concha Sánchez Pina y yo éramos presidentes de la EPAP y de la SPA respectivamente. A pesar de ello, en la actualidad seguimos viviendo una realidad consistente en protestas y malestar de los pacientes cuando acuden a un centro de salud que no tiene culpa. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a contar con un pediatra de atención primaria que les atienda en su centro de salud, porque es el profesional más preparado en salud infantil y adolescencia y que mejor atención puede proporcionar. La Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Constitución Española reconocen que la atención pediátrica es esencial para hacer efectivo su derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. ¿Quién de vosotros se pondría en contacto, por ejemplo, con un médico que no fuera cirujano si os tienen que operar? Pues bueno, el pediatra de atención primaria, que ha realizado una residencia de 4 años, es la figura fundamental para la atención infantil y de los adolescentes, ya que es el profesional más formado. Diversos estudios han demostrado, como luego veremos, que su intervención mejora los resultados en salud
pues existe evidencia, tras la revisión de más de 1000 artículos científicos, de que los menores atendidos en primer nivel asistencial por pediatras y enfermería pediátrica en atención primaria reciben una atención más adecuada a su edad y obtienen mejores resultados de salud que aquellos asistidos por otros profesionales de la salud. Muchas gracias. A continuación, el doctor Pedro Gorrochategui nos va a hablar sobre el modelo asistencial que existe en nuestro país en atención primaria. Hola, buenos días a todos. En las características... sí. Las características del modelo asistencial en España es que los niños en atención primaria son atendidos por pediatras. Esto viene del Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud de 1984, que establece que en la puerta de entrada del sistema de salud de la población infantil, el pediatra es el responsable de su atención. Eso garantiza la universalidad y la equidad en atención. Su falta haría que los niños, en función de los recursos económicos de los padres, pudieran o no ser atendidos por pediatras, y eso es una inequidad que tenemos que tratar de evitar. Algunos plantean que este modelo como que es algo excepcional en Europa, y no es así. La situación en España y en Europa es muy similar en cuanto a los niños que son atendidos por pediatras, tanto en España como en el resto de Europa. Datos de la Confederación Europea de Atención Primaria indican que en Francia hay 3000 pediatras de atención primaria, en Alemania 6000, en Italia 7500, en el conjunto de la Unión Europea más de 25.000 pediatras en casi 19 países, por lo que la atención exclusiva por médicos de familia es la excepción, no el que haya pediatras en atención primaria. ¿Por qué surge esta duda y este problema de entenderlo así? Porque la forma de aseguramiento es diferente. Es diferente la forma de aseguramiento nosotros, que somos un sistema nacional de salud, que en los países, pues en Francia y Alemania, que tienen las cajas de seguros. Es otra forma de atención, pero los niños son atendidos en atención primaria por pediatras. Pero el modelo actual, y por eso hemos hecho este manifiesto, está en peligro. La EPAB, la Asociación Española de Pediatría y Atención Primaria, en 2018 realizó un estudio pormenorizado en toda España para ver el déficit de especialistas en pediatría, y eran 1750, el 25% de las plazas. En 2024 se ha realizado un nuevo estudio y el déficit es de 2070, el 32% de las plazas. Ha aumentado 300 plazas. Hay 300 pediatras que antes estaban en atención primaria, que ahora no están y están atendidos por otros profesionales. Y esto no sucede por casualidad. Se suele decir eso, que a los pediatras cuando terminan la residencia les gusta más quedarse en el hospital. ¿Pero por qué se quedan en el hospital? Se quedan en el hospital porque el hospital los acoge. En los últimos años han aumentado el 35% las plazas de pediatría hospitalaria. Entonces, esto tiene un responsable. Si la cosa está mal en atención primaria, la responsabilidad es de las comunidades autónomas, en connivencia con la pediatría hospitalaria, que han aumentado ese número de plazas en hospital. De esa manera, en este momento en España hay cerca de 2 millones de niños sin pediatra y 600.000 sin ningún médico que les atienda. En cuanto a los resultados de salud, como ha dicho Fernando, en una revisión sistemática realizada hace unos años, sobre 1150 artículos científicos, se vio, y publicado en la revista Acta Pediátrica, se vio que los pediatras son los que mejores características de atención realizan para recién nacidos, lactantes, niños, niñas y adolescentes. En esta revisión se comparaba la atención por médicos de familia y la atención por pediatras en la atención primaria. Y vieron que los pediatras tienen una prescripción farmacológica más adecuada, sobre todo en el uso de antibióticos. Consiguen mayores tasas de vacunación. Los pediatras conocemos mejor las vacunas y las enfermedades pediátricas también, entonces podemos indicar las vacunas mucho mejor a los niños. Utilizamos mejor las pruebas de cribado para tratar de evitar males en el futuro. Y se prescriben los psicofármacos con mayor cautela. Su evaluación y manejo en el seguimiento de la obesidad infantil es mucho más adecuada, y realizan menos pruebas diagnósticas
y menos analíticas, radiografías, etcétera. Y también menos derivaciones a especialistas. Eso quiere decir que el hecho de que haya un pediatra en atención primaria, además de que mejora la atención, abarata los costes de la atención infantil. Y por último, en la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Europea de Pediatría y Atención Primaria ha publicado recientemente un artículo en el que ha participado nuestro compañero Ángel Hernández, que se titula Presente y futuro de la pediatría de atención primaria en Europa. No matemos al ruiseñor. Insiste en lo que acabamos de decir y dice: la atención primaria desempeña un papel crucial para garantizar la salud y el bienestar de niños y adolescentes. Atributos clave como la accesibilidad, la proximidad, la continuidad y una relación de confianza permiten a la atención primaria alcanzar objetivos preventivos, diagnósticos y terapéuticos de manera eficaz. A diferencia de los médicos de cabecera, los pediatras de atención primaria cuentan con una formación especializada en salud, lo que permite un enfoque más personalizado y eficaz para las necesidades médicas y pediátricas. Garantizar unos servicios de atención primaria sólidos es un hecho vital para el futuro de los sistemas de salud europeos, para proteger a las generaciones futuras y promover una sociedad más sana. Por eso, es un pecado matar a un ruiseñor. Es un pecado matar a la pediatría de atención primaria y a la enfermería de atención primaria. Eso es todo. Gracias. Sobre este tema de resultados en salud, nos va a hablar. Sobre este tema también de resultados de salud, nos va a hablar ahora Isabel María Morales Gil, presidenta de la Asociación Española de Enfermería Pediátrica. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Y bueno, primero hablar un poquito de la situación, ¿no? La situación para la enfermería pediátrica, pues su desarrollo desde 2010 que se aprueba el programa formativo y se pone la especialidad en marcha, es muy lenta y muy desigual en toda España. No hablemos ya de la atención primaria. En la atención primaria la variabilidad ya es tremenda, desde comunidades que no ven la necesidad de que haya una enfermera pediátrica en atención primaria y que nos quieren relegar solamente al hospital, donde nos dicen que allí es donde mejor vamos a desarrollar todas nuestras competencias, hasta pues comunidades que sí y que tienen su equipo de pediatra y de enfermera pediátrica, que desde luego es la mejor combinación que podemos tener y hacer para la atención a la población infantil y adolescente. En este sentido, las tres sociedades científicas de enfermería que nos encontramos hoy aquí, la Federación de Asociaciones de Enfermería Pediátrica, la Sociedad de Enfermería de Española de Enfermería Neonatal y la Asociación Española de Enfermería Pediátrica, pues estamos llevando a cabo una campaña y la tenemos todavía en marcha desde el 19 de noviembre. La lanzamos justo cuando pues, se celebraba la conmemoración del Día Internacional de la Infancia y desde entonces la tenemos en marcha con recogida de firmas. Y aunque nuestro objetivo va a toda la enfermería pediátrica, está muy centrada en atención primaria, que es donde vemos que desde luego se nos está excluyendo. ¿Y por qué creemos que la enfermería pediátrica tiene y debe estar en atención primaria? La enfermería pediátrica es el profesional mejor formado para prestar cuidados de enfermería especializado a la población infantil y adolescente, pero incluyendo la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención al recién nacido, niños y adolescentes. Era un equipo de salud, formando parte de ese equipo pues con el pediatra y otros profesionales como el trabajador social, psicólogos, etc. Ese es el modelo que desde luego creemos que mejor puede atender a esa población. ¿Y por qué es importante? Influye en los resultados, porque la enfermedad pediátrica tiene un papel importantísimo en algo que desde luego realmente es lo que influye y nos puede cambiar la vida, que es la educación sanitaria. Y hay tres ejes importantísimos dentro de la educación sanitaria, como es la alimentación, el ejercicio
Y realmente es tan difícil cambiar un hábito, es mucho más fácil tomarse un medicamento. Y cambiar un hábito requiere además de técnicas, requiere de saber llegar a esa población. Y eso es algo que puede hacer muy bien la enfermera pediátrica. Por eso digo, ejercicio, alimentación e higiene son bases fundamentales para no solo mantener la salud, sino aumentar la salud, promocionarla. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a que va a haber una población infantil y adolescente más sana y también una población más sana en el futuro. Los niños son el futuro, la población del futuro de este país. Y esto es importantísimo, ese papel en la promoción de salud y la prevención de la enfermedad. Pero no nos olvidemos que la comunidad de niños también enfermos, con problemas agudos de salud y con problemas además, pues, crónicos y crónicos complejos. En los problemas agudos de salud, muchos de los aspectos que ha tocado el doctor Gorrochategui, pues tienen indudablemente el apoyo de la enfermera, desde el apoyo al diagnóstico, a las pruebas, que con toda seguridad esta enfermera va a hacer pues con mucha más precisión, con mucha más preparación y con mucha más expertez, con lo cual vamos a evitar incomodidades y problemas a los niños. Con los pacientes con problemas pues complejos y crónicos complejos, qué duda cabe que la enfermera va a garantizar la continuidad de cuidados, cuidados desde el hospital, cuidados en atención primaria y además también el apoyo a la familia, que es tan importante, por supuesto, al niño, al paciente y a la familia. Y diría que hay una palabra que es clave, importantísima, referida a esto de la expertez y de esa formación que tiene la enfermera pediátrica, y es la seguridad. Cuando prestamos cuidados de una manera pues segura y de calidad, estamos dando un valor añadido que da esa formación que tiene la enfermera pediátrica de 4 años de grado y 2 años de formación especializada en unidades docentes multiprofesionales compartidas con los pediatras, que también eso ayuda a que todavía se afiance más ese conocimiento, se comparte y se ayude a formar equipos en el futuro cuando trabajen juntos. Pues como digo, esa seguridad, ¿qué es lo que garantiza la enfermedad pediátrica? Pues va a haber mucho más adherencia a los protocolos del cuidado infantil. Y además hay muchos menores errores y problemas pues, con los tratamientos, con las medicaciones, etc. Creo que la seguridad es otro elemento que hay que poner en valor y por el que hay que apostar por enfermeras muy preparadas, especializadas y formando equipos de pediatría con los pediatras. Y a la larga, todo esto va a influir en que, pues con toda seguridad, se va a reducir la mortalidad, se va a fomentar la igualdad, porque cuando se llega a los colectivos más vulnerables, también se reducen las desigualdades entre la población. Se va a mejorar la calidad de vida de todos los pacientes, pero indudablemente de los crónicos y los que tienen mayores problemas, con lo cual creo que hay que apostar por el equipo de pediatras y enfermeras pediátricas para asegurar pues, la salud de esa población infantil y adolescente. Gracias. A continuación, sobre el tema de profesionales de confianza, van a intervenir, en primer lugar, la vicepresidenta de la Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica, Aida Junquera García, y posteriormente la presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal, Leticia Bazo Hernández. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y por dar voz a la pediatría y a la enfermería pediátrica de atención primaria. Es un honor para mí estar hoy aquí en nombre de la Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica, que representa a profesionales que nos dedicamos en cuerpo y alma a la salud de la infancia y la adolescencia.
La enfermería pediátrica, como ha explicado Isabel, es una especialidad reglada. Tras la formación universitaria, las enfermeras pediátricas se dedican durante 2 años a especializarse en la salud infantil, desde los recién nacidos a los niños y los adolescentes y su familia. Esto significa que conocemos en profundidad el desarrollo de los niños, sus necesidades específicas, su entorno familiar y social, sus emociones y sus miedos. Y podemos acompañar a las familias en todo este proceso, desde, como hemos dicho, desde el nacimiento hasta la adolescencia. Estamos ahí para educar en salud, para inmunizar a la población, para hacer el seguimiento del crecimiento y desarrollo, para detectar señales de alerta, intervenir cuando hay una patología aguda o crónica y lo que es muy importante para prevenir, porque prevenir en la salud infantil es ganar salud en la edad adulta. Como ha explicado Isabel, es súper importante establecer unos hábitos que si se establecen desde la infancia es muchísimo más fácil que si posteriormente los queremos modificar en la edad adulta. Bueno, pues la enfermera pediátrica es una figura de referencia para muchas familias. Somos quien resuelve sus dudas, les damos seguridad, les acompañamos en momentos difíciles, en momentos de preocupación, y esa cercanía junto con el conocimiento clínico y técnico marca una gran diferencia en la calidad de la asistencia. Por eso, aquí estamos reclamando que todos los niños y niñas de todo el país puedan contar con un pediatra y con una enfermera pediátrica en su centro de salud. Que el modelo de atención que funciona y que ha demostrado resultados en salud se mantenga y se extienda. Y pedimos que se respeten y se reconozcan las competencias de las enfermeras pediátricas en todos los niveles de atención, que están reguladas por ley y que se garantice que allá donde haya un niño haya una enfermera pediátrica formada y comprometida con su cuidado. Gracias por escuchar y sumar en esta defensa de la salud infantil. Muchas gracias. Buenos días. En nombre de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal y de toda la enfermería que se ha capacitado y que tiene experiencia y cuida de nuestro paciente más vulnerable a día de hoy en el sistema, que es el recién nacido, junto, lógicamente, con su familia, agradezco poder alzar hoy la voz junto al resto de entidades firmantes y de compañeros, colegas de profesión, colegas también a la hora de atender, de cuidar y recordar que el derecho de la salud a los niños y niñas comienza desde el primer minuto de vida. Es por ello que nosotros, desde la Sociedad Española de Enfermería Neonatal y también en conjunto con nuestros compañeros, como especialistas y referentes del cuidado del recién nacido y de su familia, posteriormente del infante y del adolescente, somos con frecuencia los primeros rostros profesionales que todas las familias visitan, conocen y en quienes, tanto como profesional, pero también como padres, nos apoyamos, ¿no? Trabajamos con diversas sociedades de padres, sociedades de pacientes, a día de hoy también involucrándolos en la investigación y en la nueva edición de protocolos y procedimientos. Trabajamos con paciente experto. Y este paciente experto, ¿quiénes son? Niños y niñas, los cuales confían en nosotros, tienen total plena confianza en el pediatra, en la enfermera pediátrica, porque desde el primer momento son aquel profesional en el cual se han dejado llevar tanto a nivel de preguntas, asesoramiento, como también tratamientos, pruebas diagnósticas y por lo tanto, ahora que de repente esto se paralice y nos quieran relegar a otros terrenos y quiera que otro profesional sea el que atienda a estas familias, a estos pacientes expertos, a estos nuevos pacientes, ¿no?, que van naciendo día a día, creemos que no tiene mayor sentido.
Es cierto que a día de hoy hay deficiencia en número de tanto de pediatras como de enfermeras pediátricas, aún más con capacitación específica neonatal para atender al volumen de pacientes que podemos tener en la sociedad. Pero no por ello los que ya estamos formados y estamos capacitados hemos de relegar a otras áreas. Es que es totalmente incongruente. Al contrario, deberíamos de fomentar esa formación, aumentar la formación tanto a nivel académica de grados, como también posteriormente de especialidades, tanto médica como enfermera, para que hayamos mayor número de profesionales para atender a todos nuestros niños y a todas esas familias de esos pacientes, los cuales nos necesitan. Porque nosotros no solo detectamos, que es muy importante, lógicamente, el número de horas invertidas en formación y también en experiencia práctica y en lo que es el rodaje de la especialidad, ¿no? A la hora de todo el practicum, nos da una expertez mayor a cualquier otro profesional. Esto no quiere decir que el otro profesional no esté capacitado para también cuidar en el caso de enfermería o diagnosticar y tratar en el caso de medicina. Por supuesto que no. Pero, lógicamente, la formación y la experiencia te da un bagaje y ese bagaje es en el que confían las familias. El manifiesto que presentamos pone el foco en una realidad que vivimos a diario. Las familias confían en nosotros y nos prefieren. Confían en que sabemos cómo actuar, cómo orientarles, cómo sostenerles cuando el miedo y la incertidumbre aparecen. En esta confianza se cimenta en nuestra formación especializada y en nuestra capacidad para brindar cuidados seguros, individualizados y de calidad, en el trabajo coordinado, lógicamente, con pediatras, neonatólogos y otros profesionales. Sin embargo, esta atención no está garantizada. A día de hoy, como ya han ido comentando mis compañeros, ninguna comunidad autónoma en España puede asegurar que todos los niños y niñas sean atendidos por un pediatra y por una enfermera pediátrica. Es por ello este manifiesto y esta exposición, porque estamos ante una amenaza del principio de equidad. Como comentaba el doctor Gorrochategui, como padres, ¿por quién vamos a querer que nuestro hijo o nuestra hija sea atendido? Por aquel especialista que esté más capacitado. Por lo tanto, si el sistema no ofrece esta oportunidad por igual a todos los niños, a todas las familias, estamos rompiendo este principio de equidad porque aquellos que económicamente sí puedan permitírselo, lo van a buscar de manera privada. Por tanto, el estopar o el relegar esta especialidad, tanto en medicina como en enfermería, lo que está produciendo es un retroceso de nuestro sistema sanitario. Por tanto, hoy exigimos con firmeza y con evidencia que ningún niño ni niña se quede sin una enfermera pediátrica o neonatal y sin un pediatra que le atienda en su centro de salud, porque cuidar desde el inicio es la mejor inversión en nuestra salud futura y también en nuestra sociedad. Pensamos que es momento de decir no, no a relegar, no al retroceso de la calidad y equidad del sistema sanitario y sí al trabajo en equipo, al trabajo colaborativo, al trabajo especializado. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación vamos a pasar al turno de preguntas. Las personas que están conectadas vía online, pues que levanten la mano para que sepamos que quieren intervenir y poderles dar paso. Hay una pregunta que nos hace Elena. Hola, pregunto por aquí, que no me funciona el micro. Soy Elena Calvo de ABC. Quería saber si la situación es la misma en todas las comunidades o hay algunas que destaquen por una mayor implantación de la pediatría y enfermería pediátrica en atención primaria o por todo lo contrario y cuáles serían. Y si hay movimiento de profesionales pediatras y enfermeras pediátricas que dejan su comunidad para trabajar en otras, ¿por qué se apuesta más por la profesión y cuáles serían? Gracias. ¿Contestas tú, Pedro? Sí. Mm. Bueno, la media es de un 32% de déficit de pediatras en atención primaria. Y las comunidades con mayor déficit son Andalucía con un 42,9%, Baleares 41,7%, Canarias 37,3%, Castilla-La Mancha 57,3%,
Murcia 37,8, Madrid 32 y Valencia 32. Hay comunidades que tienen un déficit muchísimo menor. Por ejemplo, eso, en el norte en general, Asturias y Aragón, Cantabria, País Vasco, tienen un déficit mucho menor. Entonces, eso, es más la zona centro y sur donde más déficit de pediatras hay. De enfermería pediátrica yo datos no tengo. Como he dicho anteriormente, nosotros lo que destaca es la variabilidad, porque cada comunidad es diferente y en general mal. Realmente mm, podemos destacar como en el plano más positivo Galicia. Decir que ha hecho oferta ya profesional, ha sacado oferta de plazas para enfermeras pediátricas y también de atención primaria, no solo de hospital. Tiene bolsa activa, es decir, que si falta una enfermera pediátrica en un sitio, se llama a través de esa bolsa de especialistas y están incluso ya pues, en la reconversión de aquellas plazas que están ocupadas por enfermeras especialistas, pero no reconocidas hasta ese momento, reconvertirlas en especialistas. Es la que más destaca. Después hay variabilidad total de alguna que también ha sacado algo de plaza, otras que tienen bolsa y está activa, muy poquitas, muchas que tienen bolsa y no está activa ni está funcionando, y para la enfermera, además, pediátrica, es más rentable estar en una bolsa general porque la van a llamar antes, puesto que de esa bolsa específica no llaman, con lo cual al final casi te obliga a estar en una bolsa de enfermeras no especialistas y incluso pues comunidades que no tienen ni siquiera reconocidas las especialidades, no solo estas, y otras que sustituyen el papel de la enfermera pediátrica con una enfermera referente que, bueno, intentan pues, que se forme en algo, cosa absurda porque ya tenemos las enfermeras preparadas y formadas para ocupar esos puestos. ¿Qué tal? Buenos días, soy Juan Pablo Ramírez de Sanidad. Ayer empezó el proceso para la elección de plazas MIR. En la enfermería de El EIR empezó también hace unos días. Teniendo en cuenta que ya la situación es la que es, pero a vista un año que el próximo proceso de elección de plazas, ¿qué medidas se pueden tomar en este año para empezar a cambiar la situación y empezar a hacer frente a ese déficit de profesionales que el doctor Gorrotxategi ponía de manifiesto cómo ha ido empeorando en los últimos años? ¿Cómo debería ser el punto de inflexión para cambiar la situación? Bien, realmente lo que es muy importante es que el modelo nuestro de atención primaria es fundamental que no se pueda extinguir, ¿no? Entonces, lo que comentabas del tema de las plazas MIR, bueno, cada vez vemos que son deficitarias en cuanto a pediatría. Pero dentro de eso, lo que es muy importante para nosotros es, de alguna forma, el hacer atractiva la pediatría de atención primaria a los residentes. Y eso pasa fundamentalmente porque la conozcan, porque roten por los centros de salud, quiero decir que es importantísimo. Y eso es una de las cosas que desde nuestras sociedades intentamos un poco que se haga, ¿no? Es que pasen el mayor tiempo posible en la atención primaria. Si ellos conocen la atención primaria, es una forma de que luego quieran acceder a esas plazas. Porque es muy bonito la medicina hospitalaria, el niño grave, tal y cual, pero realmente las plazas hospitalarias están casi todas ya muy cubiertas, con lo cual lo que estamos consiguiendo es que los pediatras que toman la residencia, muchos de ellos se vayan fuera del extranjero o se dedican a la medicina privada, porque en la pública no tienen lo que ellos quieren. Entonces, para nosotros es muy importante el fomentar, sobre todo para los MIR, el que conozcan la pediatría de atención primaria. Por otra parte, también habría que añadir que haría mucho el que se facilitaran las condiciones laborales, y ahí es, por ejemplo, el tema de los horarios y las conciliaciones familiares. Hoy día la pediatría, al igual que otras muchas especialidades,
está en manos, en un gran porcentaje de mujeres, aunque también los hombres que están también quieren conciliar. Entonces, muchas veces esto es una causa que echa para atrás a la gente para poder venir a atención primaria. Desde la AEP y desde las sociedades de atención primaria de pediatría, EPAZ y SEPEAD, llevamos muchos años luchando sobre este tema con las distintas administraciones, pero no acabamos de conseguir que hagan atractiva la atención primaria para los residentes que van terminando cada año, para las promociones que van terminando cada año. Y eso es una cosa fundamental, porque si no, siempre les va a tirar el hospital, porque es donde más tiempo pasan durante la residencia, como acaba de comentar Fernando, y porque ven otras vías de poder conciliar más fácil en algunos casos. Entonces, una de las cosas que hay que cambiar en ese sentido es el facilitar condiciones laborales, o muchas veces se trata de que puedan promocionar más fácil y no tengan que estar de por vida en una plaza 20 años de tarde para poder pasar en un momento dado a la mañana, como ha pasado durante mucho tiempo en algunas regiones como aquí en Madrid, que es en la que yo trabajo y conozco. Sí, a mí, al hilo de lo que comenta el doctor Martín, quería también resaltar que en diversas comunidades, sí, como ha comentado también mi compañera, se tiene en cuenta la especialidad pediátrica, pero no se remunera. Con lo cual, el tener en cuenta es relativo. Sí que por perfil, sí que para poder dar un cuidado capacitado, pero es cierto que el tema de estabilizar las condiciones laborales es fundamental, porque hay como un desequilibrio importante entre la formación-capacitación con después ese llevar a cabo el trabajo en la realidad, en la práctica clínica diaria. Porque antiguamente se opinaba por desconocimiento y también porque nuestra profesión históricamente es mucho más novel, que la enfermera servía para todo y valíamos para cualquier paciente, cualquier momento y cualquier área de atención. A día de hoy sabemos que somos así, somos un ser humano con nuestras capacidades y nuestras limitaciones y también con nuestra vocación específica en un área, y para ello nos formamos y para ello nos especializamos. Por ese motivo, es importante que se estabilicen dentro de los recursos humanos de los centros, tanto en este caso hospital como atención primaria por igual, y el motivo que nos otorga el día de hoy, ¿no?, es en atención primaria, pero es cierto que también pasa en los centros de salud, en los centros hospitalarios, y es que aquella enfermera especialista en pediatría realmente esté llevando pacientes pediátricos y no, no se la cambie por contrato, por turno o por favorecer el hecho de poder cubrir una baja en un adulto o incluso en un paciente anciano, cuando hay otros profesionales muy capacitados para ello. Pienso que esto es un aspecto también fundamental que atraerá talento, porque al final es una cuestión también de retener el talento en el cual se invierte. El sistema sanitario o educativo, en este caso, está invirtiendo en especialidades. Si después este talento no se le da el valor que se tiene que dar, ¿qué ocurre? Pues que se nos van. Desgraciadamente hay enfermeras pediátricas, y también entiendo que en los demás ramos pasa igual, pues que no se quedan con nosotros porque prefieren ir a otros sistemas sanitarios en el cual se les reconozca esta especialidad, tanto a nivel de prestigio y perfil, pero también a nivel monetario. Por tanto, yo creo que aquí el sistema tiene que hacer un clic, tiene que cambiar, tiene que mejorar nuestras condiciones laborales, y esto lógicamente atraerá a ese talento y atraerá también a que haya más especialistas que quieran, o estudiantes en este caso, que quieran optar a la especialidad. Aunque yo creo que en ambas especialidades tenemos cupos llenos cada año, ¿eh? Yo creo que es una cuestión más de ampliar esas plazas. Sí, simplemente quería aportar algo más a lo que ha comentado Leticia. Bueno, es básico que tiene que haber un aumento de plazas a seguir, porque bueno, es verdad que es una especialidad joven, está desde el 2010, pero claro, nos encontramos en la situación en la que no hay suficientes enfermeras pediátricas para todos los puestos que hay. Luego, por otro lado, algo súper importante es que las enfermeras pediátricas que ya tienen su título puedan trabajar realmente en un puesto de pediatría, ¿no? Porque nos encontramos en la situación en la que hay enfermeras pediátricas en las que, después de todo el esfuerzo
y inversión que realizan, pues termina trabajando en una planta de adultos porque el sistema sanitario de su comunidad pues no ha implantado la especialidad. Entonces, eso es básico y vital. Y por otro lado, en cuanto a atención primaria, las enfermeras pediátricas sí quieren trabajar en primaria. Lo único que, claro, es otra vez lo mismo. En aquellas comunidades donde la atención primaria no se ha adjudicado a la enfermería pediátrica, pues no pueden acceder a la atención primaria. Entonces, es aumentar plazas y además una buena gestión de esos profesionales. Vale. Yo quería preguntarles si pueden repetir el aumento en el número de plazas de pediatría hospitalaria y en qué periodo de tiempo se ha producido ese aumento. No sé, ¿ha hablado de un porcentaje en...? Sí, el aumento ha sido de un 30 o 35% en el plazo de unos 8 o 10 años. Es que no me acuerdo, no tengo la cita aquí. Y luego preguntarles también acerca de las zonas rurales, si son también las más afectadas de todo este déficit de pediatras y atención pediátrica. Sí, generalmente en las zonas rurales es donde más déficit suele haber, aunque también hay zonas no rurales, como por ejemplo Madrid, donde hay multitud de plazas que no están cubiertas y es una zona que es urbana, ¿no? Pero en otras regiones como Castilla-La Mancha, Castilla y León, que son zonas muy amplias y demás, las zonas rurales se ven más afectadas. Por otro lado, también es importante el remarcar un poco. Estamos, el pediatra de atención primaria, la edad del pediatra de atención primaria es bastante elevada, con lo cual estamos teniendo problemas ya de jubilaciones y el recambio generacional. Y esto en los próximos años va a ser cada vez más complicado. Lo que comentaba Guillermo, las plazas de difícil cobertura también es un problema porque la gente no quiere ir, porque son plazas a lo mejor que tienen que coger pueblos que están por la sierra, que son 3 o 4 pueblos y tiene que estar el pediatra yendo de un sitio para otro y eso es muy complicado. O sea, hay que fomentar alguna forma o pagarlo de una forma diferente para que la gente pueda ir ahí. Y luego es muy importante también el exceso de trabajo que en la actualidad tienen los pediatras y las enfermeras pediátricas de los centros de salud por la acumulación de cupos, ¿no? Que hay bajas que no están cubiertas o jubilaciones que de alguna forma el pediatra dedica poco tiempo a la investigación y a su formación, que está haciendo sobre todo una medicina asistencial. Y de alguna forma esto es importante. Eso es importante porque los pediatras jóvenes, por ejemplo, querrían tener un tiempo para, por ejemplo, investigar en primaria, igual que suelen tenerla en el hospital. Luego se pide que para determinadas cosas los pediatras de atención primaria tengan los mismos méritos que puedan tener otros que trabajan a nivel hospitalario. Y es imposible. Por ejemplo, nos encontramos con el problema de la tutorización de residentes. Pues hay muchas regiones de España donde los hospitales se niegan a que los pediatras de atención primaria puedan ser tutores de residente y luego, sin embargo, te piden esos méritos para acceder a determinadas cosas. O a nivel de investigación, te piden que tengas los mismos méritos que puede tener alguien del hospital que tiene horas a la semana para poder dedicarse a eso. El pediatra de atención primaria la mayoría de las veces no dispone de ese tiempo, aunque en teoría debería disponer y está así puesto que tienes 5 horas asistenciales y las otras 2 horas diarias deberían ser para investigación, formación de residentes, estudiantes y demás. Pero a la hora de la verdad, por lo que ha comentado Fernando, de que tienes que cubrir otras cosas, pues la mayoría de las veces eso se queda en el garete y tienes que seguir haciendo asistencia durante todo el tiempo de tu trabajo diario. En cuanto a la enfermería pediátrica, precisamente cuando hablas con la administración, con cualquiera de ellas, el ejemplo que pone, donde nunca van a mandar a una enfermera pediátrica son las zonas rurales. Nos dice, no, porque claro, tendrá que haber unos buenos cupos de población infantil y adolescente para que
esté justificado que exista una enfermera pediátrica en atención primaria, pero desde luego no pretenderéis ir a ninguna zona rural donde hay poquísimos niños. O sea que ya de entrada estamos descartadas en todas las administraciones. En esto están absolutamente de acuerdo. Hola, yo quería saber. Ah, está bueno. Yo quería saber. Aquí, sí, aquí. Vale. Quería saber, porque están describiendo una situación que me recuerda mucho en general a lo que es la situación de primaria. Todo este tema de las zonas rurales y de difícil cobertura, todo el tema de la falta de tiempo para formación y para investigación, lo poco atractivo que resulta o las condiciones laborales de los profesionales. Entonces, no sé si está ligado a la situación que vive pediatría en general con la situación que vive primaria en este país y con el hospitalcentrismo que tenemos, o hay particularidades que hacen que la pediatría y la enfermería pediátrica esté en esta situación. Eso por un lado. Y luego me gustaría saber, ya saben que los periodistas queremos siempre cifras concretas, porque cuando hablan de plazas de pediatría, me gustaría saber cuáles son esas plazas de pediatría y cuáles de ellas están cubiertas por especialistas en pediatría o, como ustedes siempre mencionan, que hay plazas sin cubrir o que están cubiertas por profesionales que no tienen la especialidad. Me gustaría saber si existen esas cifras. Gracias. Sí, sí, claro. El número de plazas en el 2024 son 5.790 y el número de plazas con déficit que no están cubiertas por pediatras, 1.831. Han bajado un poco las plazas totales de pediatrías, que antes estaban en 6.000, ahora en 5.790. Pero lo que preguntabas es que yo creo que la situación de la pediatría es mejor que la de los médicos de familia. Los médicos de familia, el déficit es bastante mayor. Nosotros, claro, tenemos déficit de personas, pero no de niños sin atención. Los médicos de familia, hay muchas plazas que están sin cubrir. Entonces, eso, nosotros el número de plazas sin cubrir tenemos menos, lo único que están cubiertas no por especialistas en pediatría. Pero tiene que haber un volcarse de las administraciones sobre potenciar la atención primaria, porque la atención primaria es barata, resuelve problemas. Una consulta en un servicio de urgencias es 3 veces más cara que una consulta en atención primaria y resolvemos el 80% de las cosas lo mismo. Entonces, si un niño va a un hospital, está haciendo un sobreuso de recursos sanitarios que si fuera atención primaria no lo haría, y encima en atención primaria hay mayor comunicación del pediatra con la familia o de la enfermera pediátrica. Conocemos su vida, conocemos cómo están, hacemos una consulta telefónica unos días después para ver cómo va. Entonces, hay un seguimiento mucho mayor que no se puede hacer en el hospital y todo hace que sea mucho más barato y mucho más eficaz y mucho mejor para las familias, para los niños y para las personas. Luego, hay también una particularidad que es muy importante. Los pediatras en atención primaria somos menos que los médicos de familia y entonces eso se nota en los centros de salud. Siempre todo se deriva más hacia la medicina de familia o la enfermería, que suelen ser más o menos a pares médicos de familia y enfermería. Y los pediatras somos ahí como una islita en atención primaria. Entonces, se nos nota menos, aunque protestemos o demás, pues se nos hace menos caso, porque si en tu centro somos dos pediatras y 20 médicos de familia, pues a quién van a hacer más caso, a los médicos de familia que a los pediatras. Entonces, esa es una de las particularidades más importantes, que los pediatras somos menos y estamos un poquito, entre comillas, arrinconados, ¿vale? A la administración, como somos menos y la población generalmente es más sana, pues le preocupa más atender en la otra parte, que probablemente de mucho más guerra, se hable más y nos atiende y todo lo demás. Y luego la medicina de familia empezó a estar mal más tarde, pero cayó de una forma en picado. O sea, en 2 o 3 años se pusieron a la altura que nosotros llevábamos cayendo poco a poco. Ellos cayeron en picado
y ahora mismo están más o menos en la misma situación que está la pediatría. Hay multitud de plazas sin cubrir, ya no digo en cuanto hay una baja larga, un embarazo o reducciones de jornada, pues haya montones sin cubrir. Entonces todo eso hace que se funcione peor. También muy importante, por ejemplo, con el tema de la vacunación. Está demostrado, por ejemplo, que las comunidades que tienen menos, por ejemplo, Andalucía, que tiene menos pediatras, tienen más déficit, las tasas de vacunación son mucho menores que puede haber, por ejemplo, en el País Vasco, o puede haber en Galicia o en Castilla y León, ¿no? Entonces, eso es importante porque el pediatra es en su DNA es vacunólogo, quiero decir, que somos muy pro vacunas. Entonces, ese aspecto es muy importante de la medicina preventiva, ¿no? Entonces, el pediatra la hace, la realiza y vemos resultados mucho mayores. Completando esto de las inmunizaciones, justamente esas comunidades que acaba de describir son donde sí hay enfermeras pediátricas también, porque el pediatra, por supuestísimo, que tiene un papel importantísimo, pero la enfermera pediátrica también, es el tándem perfecto, porque al final la enfermera pediátrica también es muy promotora de la vacunación y yo creo que es un equipo que se completa, ¿eh? El acto vacunal pues lo realiza la enfermera pediátrica y con proximidad a la familia y tal, creo que también tiene un papel muy importante. Y yo creo que justamente estas comunidades se demuestra que este equipo de pediatría y enfermera pediátrica es el más efectivo a todos los efectos y el tema de las vacunas pues lo pone de relieve. Me gustaría aportar también que un papel fundamental que tenemos, en este caso la enfermería pediátrica, es esa captación de buenos hábitos de salud, ¿no? Y esa detección y tratamiento junto con nuestro colega el pediatra, ¿no? Hay algunas, dentro de la diversidad, ¿no?, que hay en diferentes comunidades, algunas de ellas, un ejemplo puede ser Cataluña, pero también hay alguna otra, destaca el que tienen equipos de atención primaria pediátricos. De esta manera, bueno, es una opción, no quiero decir que sea la más idónea, pero es una opción en referencia también a lo que se ha comentado de las zonas rurales, ¿no? Es cierto que los cupos van por número de inscritos, ¿no?, también de censo, pero también es cierto que cuando hay equipos de atención primaria en los cuales hay alguna zona rural por cubrir, o bien se desplazan y se centraliza la atención, o también a día de hoy, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, también se puede, ¿no?, trabajando con la telemedicina y con otros recursos de inteligencia artificial, también dar soporte desde la capacitación y especialidad pediátrica a zonas rurales en donde a lo mejor no hay un especialista en pediatría, pero sí puede tener nuestra consultoría, nuestro asesoramiento. Luego también comentar que esta zona o esta comunidad autónoma concretamente, el equipo de atención primaria dentro del programa Salud y Escola es también el que atiende, el que va a hacer educación sanitaria a los centros educativos. Involucrar al centro educativo en la atención a la infancia es fundamental, porque es ahí donde también se realiza una captación, en su terreno, en el terreno del niño, no en el tuyo, en la consulta, que no siempre nos llegan, ¿no? Y esa también es una acción muy importante que realiza la enfermera y el pediatra cuando se puede tener acceso a los centros, ¿no? Por tanto, yo creo que eso también es un plus a tener en cuenta en otras comunidades. A ver, ahora sí. Quería, por ahondar un poquito en las cifras que ha dicho el doctor Gorrochategui, por si no lo he entendido bien. Ha dicho 5.790 plazas y el número de plazas con déficit 1.831. Sí. Es decir, que no están cubiertas por pediatras. Pero yo quiero saber, ¿no están cubiertas por pediatras esas 1.831 y además hay plazas sin cubrir? ¿O ahí se engloban las dos cosas? Ahí se engloban todas. Este es un estudio sobre los médicos las plazas que están sin cubrir por pediatras. Parte de estas están sin cubrir ni siquiera por médico. ¿Y cuántas exactamente? ¿Sabemos cuáles están sin cubrir sin médicos y cuáles cubiertas por especialistas que no son pediatras? En o el, especialistas? en el global son eso, 600.000 niños. Bueno, es que eso es otro estudio que hicimos unos años anteriores y era por niños sin atención. Tenemos 1.900.000 niños sin
pediatra de atención y 600.000 sin ningún tipo de médico. Eso hemos hecho por niños en vez de por pediatras. Es que eso se ha hecho en toda España, sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Les quería preguntar si, no sé si en el tema de enfermería también manejan algún tipo de cifras en este sentido, enfermería pediátrica, y cuál es el déficit. Y también le quería pedir al señor Martín si me podía hacer una pequeña radiografía de cómo está la situación en Madrid, que hablaba que aunque no sea una zona rural, efectivamente hay muchas plazas sin cubrir, y si esto también se da en la enfermería pediátrica. Muchas gracias. Bien, pues, nosotras es muy difícil que podamos dar cifras. De hecho, se está realizando un estudio y nos encontramos con la variabilidad. Pero la variabilidad y además eh, mm, la dificultad que hay de saber esa realidad, porque a una enfermera pues la pueden contratar hasta por días. Entonces, ¿cómo podemos saber quién está y dónde y cuánto y por cuánto tiempo? Y si es dificilísimo. Se está intentando hacer ese estudio y bueno, y me imagino que sacaremos las cifras más aproximadas, pero hoy ahora, hasta que de verdad las comunidades no digan tantos puestos de enfermera pediátrica en hospital, tantos en primaria y se cubren, y de en bolsa tenemos con tal movilidad, no podremos tener unas cifras con cierta exactitud. Y bueno, pues yo creo que lo hemos dicho antes, se trata de crear más plazas de EIR. Pues realmente en esta última convocatoria de 7.932 plazas que se han ofertado para todas las especialidades, enfermería pediátrica es una de las primeras que se ha terminado, conjunto con matrona. Y han optado a ellas desde el número 4 hasta el 1.400 y pico. Es decir, que se han acabado muy pronto. Hay una afinidad por la atención a esa población infantil y adolescente, por intereses, por vocación, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que podemos tener éxito. También es muy difícil saber cuántas enfermeras pediátricas tenemos porque hay personas que están cubriendo plazas de generalistas, no la tienen definida. Es que lo nuestro es un mare magnum que hasta que no se ponga orden, se aclare qué plazas son, cuáles se reconocen, que les tengamos, no lo podremos saber. En el caso de la Comunidad de Madrid, bueno, la problemática está en que en nuestra comunidad está reconocida la especialidad a nivel de atención especializada, o sea, en el hospital, pero en atención primaria no. Entonces, hay consultas de enfermería que atienden exclusivamente a la población pediátrica, pero la gran mayoría están cubiertas por enfermeras sin especialidad. También existen enfermeras pediátricas en primaria, pero están trabajando en categoría de generalista porque no está reconocido. Y en cuanto a la población rural de la Comunidad de Madrid, claro, nos encontramos en la situación en la que ha habido un aumento de natalidad en los 2 últimos años, un aumento de la población, pero que va al extrarradio por el problema de la vivienda. Entonces, incluso en los pueblos de la sierra hay suficiente población pediátrica como para que haya un cupo de pediatra y de enfermera pediátrica, pero no se está dando. En lo que respecta a mi pregunta, recientemente se ha realizado un estudio a través de APS Mueve y AMIS, recogiendo los datos de todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid a través de los propios profesionales, porque los datos que da la Administración no coinciden nunca con lo que realmente existe. Entonces ahí se realizó el estudio en una semana del mes de marzo de este año, y se vio que aproximadamente hay unos 40 centros de todo lo que es la región de Madrid que
tienen al menos falta de un pediatra, al menos una plaza vacante de pediatra sin cubrir. Digo al menos porque hay algunos que tienen 2 y algunos que tienen incluso más sin cubrir. Esto varía según las zonas de la propia Comunidad de Madrid. Como saben, en la Comunidad de Madrid hay 7 áreas que van más o menos zona norte, zona sur, sureste, suroeste y zona centro. Y varía en unas zonas la falta de pediatras, que es en torno a un 6%, y en otras llega a ser de más del 12%. ¿Vale? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues damos por finalizada la rueda de prensa. Agradecerles el haber estado aquí con nosotros, atendiendo a nuestras explicaciones y lo dicho, muchas gracias por su atención.